El Ministerio de Trabajo presenta en Caracol Radio El Trabajo como debe ser. Tenemos las 7 de la mañana, 7 minutos. Tengan ustedes muy buenos días. Soy Samuel Salazar Nieto y sean ustedes bienvenidos al Trabajo como debe ser. Hoy con un tema de coyuntura muy especial que ha sido noticia esta semana y que en las últimas horas, pues obviamente ha cobrado mucha más importancia, y es el tema del empleo, el tema del desempleo. Las últimas cifras reveladas por el DANE pues dan cuenta que siguen y continúan los avances de la política gubernamental en este sentido. La mejor los índices más bajos en los últimos 15 años, los índices más bajos del siglo, 8.2 en el último trimestre, es lo que se ha revelado por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y estos resultados, pues obviamente, generan diferentes posiciones, generan críticas, pero igual generan también bastante optimismo en algunos sectores del país. Hoy nos acompaña el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio del Trabajo, el doctor Luis Ernesto Gómez Londoño, justamente para analizar estos temas y para hablarles de un tema muy concreto, el empleo juvenil. Samuel, muy buenos días y a todos los oyentes. Sí, como lo dices, el día de ayer se anunció la cifra de desempleo del mes de junio. La noticia fue buena, una reducción. Veníamos de 2 meses en los cuales se había estancado la baja del desempleo porque habían ingresado más personas a buscar trabajo de los empleos que se habían generado, y en el mes de junio esa tendencia nuevamente se invirtió, es decir, más empleos se generaron que las personas que estaban buscando trabajo y que ingresaban al mercado de trabajo. La problemática sigue siendo difícil en algunas ciudades, como lo han anunciado las ciudades de Cúcuta, Armenia, Quibdó, con unas tasas de desempleo muy altas. Y nuevamente, Samuel, la problemática de los jóvenes sigue siendo la más crítica. Es allí donde se sigue concentrando el desempleo. La cifra DANE tuvo una baja, pero en materia de desempleo juvenil la baja fue menor. Sigue siendo prácticamente el doble, es decir, si la tasa de desempleo estuvo en 8,2, prácticamente el doble, cercano a 15,6, fueron jóvenes que seguían desempleados buscando trabajo acá en nuestro país. Hay más de 1 millón de jóvenes sin empleo en el país, ¿no? Según las cifras. Así es. Entre 18 y 28 años hay 1 millón de jóvenes buscando trabajo, es decir, pueden haber terminado sus estudios, pueden no haber estudiado, pero están en busca de trabajo y no encuentran una ocupación. Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 empleos. Los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar. Nuestro tiempo es limitado, pero vamos a invitar a los oyentes a que nos acompañen con sus preguntas utilizando la etiqueta Mintrabajo Radio, numeral Mintrabajo Radio, y utilizando la dirección en Twitter del viceministro Luis Ernesto Gómez, que es Luis Ernesto GL. Así es, @Luis Ernesto GL. Si nos hacen sus preguntas, acá las resolvemos. Muy bien, el tema del desempleo juvenil en Colombia. Ya lo señalábamos, hay más de 1 millón de jóvenes sin trabajo. ¿La situación en otros países cuál es? Bueno, Samuel, nosotros obviamente tenemos una situación crítica. Como te decía, la tasa de desempleo juvenil aquí en Colombia se ubica en el 15,8, se ubicó en el año 2014. Tuvo una reducción, pero sigue siendo alta. Y eso nos hace olvidar que realmente la problemática de desempleo juvenil es una problemática de carácter mundial. Los países más críticos son los países europeos y países muy cercanos a nosotros culturalmente. Por ejemplo, España. España tiene una tasa de desempleo, te digo, en el mes de marzo de este año, una tasa del 49,9%, es decir, 1 de cada 2 jóvenes en España está desempleado. Acá tenemos 1 de cada 5 jóvenes prácticamente, que no es que está buscando empleo, pero allá en España es 49,9%. Le sigue, por ejemplo, en la Unión Europea, Grecia. Ustedes han escuchado la situación económica y la crisis de ese país. Eso también ha llevado a impactar fundamentalmente el empleo y la generación de oportunidades para jóvenes. Y países como Italia, Chipre, Portugal tienen tasas de desempleo muy altas. En contraste, en el continente europeo, con países como Alemania, Dinamarca, Austria, que tienen tasas de desempleo cercanas al 8%, parecidas a las que tiene nuestro país de carácter global. En la región,
Nosotros no somos ni los mejores ni los peores, Samuel. Tenemos países como Uruguay, Argentina, que tienen también una problemática más aguda que nosotros en materia de empleo juvenil, lo mismo Perú, y en países como México han logrado reducir la tasa. La estrategia a nivel nacional para combatir el desempleo juvenil pues está enfocada en hacer frente a las barreras. ¿Cuáles son realmente esas barreras que tienen los jóvenes? Pues, Samuel, los jóvenes enfrentan muchas barreras en el mercado laboral colombiano. La primera barrera, sin lugar a dudas, es la falta de experiencia, porque se encuentran en un círculo vicioso. Como no tienen experiencia, no les dan una primera oportunidad y pues sin esa primera oportunidad nunca van a adquirir una experiencia asociada al trabajo. Eso los lleva a que busquen en la informalidad, se ocupen en actividades distintas a lo que estudiaron, y el empresario le queda muy fácil decir, pues yo voy a tener una vacante, voy a pagar un salario, pues el salario mínimo, voy a pagar $1 millón, y me queda muy fácil decir pues que tenga al menos 6 meses de experiencia. Y lo que encontramos es que 9 de cada 10 vacantes que se registran a través de los portales, a través del servicio de empleo, exigen al menos 6 meses de experiencia, lo que dificulta el trabajo del joven y conseguir una oportunidad. La libreta militar también sigue siendo hoy en nuestro país una dificultad. Hay alrededor de 539,000 jóvenes entre 18 y 28 años que no tienen su situación militar resuelta, y esto hace que no puedan ingresar a un puesto de trabajo. Y por supuesto, Samuel, algo determinante, los prejuicios, el temor de los empresarios de que le dejen botado el puesto de trabajo, que hay una alta deserción en jóvenes, el temor de los empresarios que el joven le llegue tarde, que se le cueste tiempo formarlo. Estas son como las dificultades más grandes que encuentran los jóvenes aquí en Colombia. ¿Qué ha funcionado en Colombia en esta lucha por buscar que los jóvenes tengan trabajo? Pues mira, en Colombia el tema del desempleo juvenil se viene tratando de tiempo atrás, incluso antes del gobierno actual y del presidente Juan Manuel Santos, a través de un instrumento que ha sido muy eficaz, que es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es cuando los jóvenes que están en formación técnica o tecnológica del SENA terminan su formación lectiva, es decir, la parte teórica de la formación, deben ingresar a una empresa para aprender habilidades concretas del sector productivo en el cual se van a desempeñar. Y el empresario los vincula a través de la figura del contrato de aprendizaje. Es un contrato en el cual le pagan el salario mínimo al joven, tienen unas reducciones de seguridad social para fiscales, para que sea más económico esa vinculación, y eso permite que el joven aprenda temas, digamos, básicamente que tenga esa primera experiencia práctica en la empresa. Eso nos ha ayudado mucho, pero nos ha ayudado en el segmento de de técnicos y tecnólogos. Tenemos todavía una gran barrera en el caso de profesionales recién egresados de distintas áreas, y por supuesto también en el caso de bachilleres que no pueden acceder por su situación económica o por decisiones personales, no pueden acceder a una formación superior. Les recordamos nuestra etiqueta Mintrabajo Radio, numeral Mintrabajo Radio, y la dirección @LuisErnestoGL. Bueno, oíste vos, le envía una pregunta al señor viceministro Gómez y señala que no asoman las oportunidades para los jóvenes. Estamos fuera de la geografía nacional. Está hablando del departamento de Caldas. ¿Ok? Sí. Nosotros recibimos por redes sociales permanentemente pues llamados, especialmente como esto es un medio que utilizan mucho los jóvenes, llamados de atención permanente. Bueno, ¿qué ha pasado? Ellos nos siguen mucho en redes y se han dado cuenta que hemos venido abriendo el programa de 40,000 primeros empleos, del cual hablamos la semana pasada, en varios departamentos. Ya estuvimos en Antioquia, el Eje Cafetero, recientemente en Valledupar, La Guajira, Atlántico, y en el caso de Caldas te decimos que ya estuvimos hace 2 semanas anunciando el programa y además vinculando empresas. Es decir, ahorita si te acercas a una empresa, a una agencia de empleo de la Caja de Compensación Familiar, allí pueden haber vacantes de primer empleo. El programa, como lo decíamos la semana pasada, lo que hace es estimular la contratación de jóvenes sin experiencia en empresas a través de un beneficio de 6 meses de salario. Bueno, nos preguntan por las redes cómo controlan las nuevas pirámides multinivel que captan jóvenes desempleados para vender. Bueno, definitivamente aquí tenemos que decirlo claramente. Las ofertas, por ejemplo, de vinculación de para vender productos, para comercializar cosméticos, para comercializar suplementos alimenticios, no son ofertas de trabajo, son procesos de cuenta propia. Entonces, las empresas que de manera falsa dicen, no, esto es una oportunidad de empleo,
Falso, no se trata de una oportunidad de empleo. Un empleo es aquel en el cual la persona o el joven, en este caso, tiene estabilidad laboral, tiene una vinculación laboral y el empresario es responsable por sus ingresos. Aquí el trabajador es totalmente responsable por sus ingresos. Entonces, que sepan que si se acercan a un proceso de comercialización, pues están operando como cualquier otro empresario por cuenta propia. Muchas gracias por su acogida. En estos momentos también nos preguntan los jóvenes con altos estudios, ¿cómo está el mercado laboral para ellos? Bueno, decíamos ahorita, Samuel, que hay unas diferencias en la facilidad de conseguir trabajo para los técnicos tecnólogos justamente por el contrato de aprendizaje, y el caso de los profesionales sin experiencia es mucho más crítico porque los profesionales en muchas ocasiones están estudiando cosas que no está demandando el sector productivo. Entonces tenemos periodos de búsqueda muy largos para profesionales de ciencias humanas, de arte, de música, de filosofía. Tenemos periodos de búsqueda muy largos y tenemos, en cambio, en ciertas disciplinas como las ingenierías, el derecho, las ciencias de la administración de empresas, administración pública, tenemos tiempos mucho más cortos de búsqueda. Por eso te decíamos, en Colombia hemos hecho algunos avances, la ley del primer empleo, el contrato de aprendizaje, ahora este programa de 40.000 primeros empleos, pero las experiencias de otros países nos indican que tenemos todavía un camino por recorrer y que hay experiencias para copiar y otras para definitivamente no repetir. Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales. También nos pueden llamar al 326-7600. Estamos en El Trabajo como debe ser. Volvamos al tema de las experiencias en otros países. ¿Ha habido proyectos o iniciativas positivas que han dado resultado en este intento porque los jóvenes consigan trabajo? Sí, Samuel, nosotros antes de lanzar el programa de 40.000 primeros empleos, antes de ver cómo revisábamos y mejorábamos los instrumentos que tenía la ley de primer empleo, revisamos experiencias internacionales y vimos unas que definitivamente no daban resultado, con muy buenos esfuerzos, con unas inversiones, y otras que estaban dando muy buenos resultados. Un caso muy reciente de un país vecino, Perú, tuvo una de sus grandes crisis, incluso en torno a movilizaciones por una política de empleo juvenil. Lo que hicieron en Perú, Samuel, en noviembre del año pasado, fue a través de una ley establecer que los jóvenes recibirían menos ingresos que un trabajador que tuviera más de 28 años. Con una lógica de muchos economistas, yo soy economista también, pero que no comparto, y es que simplemente abaratando el valor de las cosas se va a demandar más. Esa es una lógica tradicional de los economistas, y es: si yo le reduzco el precio a la crema dental, voy a vender más crema dental. Eso puede ocurrir en los productos, pero en el caso del trabajo, cuando yo abarato el trabajo, no necesariamente genero más empleo, y lo que sí ocurre es que pues los trabajadores, que son los que también jalonan la demanda, no van a tener ingresos. En Perú lo que hicieron fue decir: bueno, los jóvenes ganan menos, no van a tener derecho a tantas vacaciones, no van a tener derecho a cesantías y demás. Pues muy rápidamente en nuestro país vecino se movilizaron miles de jóvenes en las calles. El ministro de Trabajo allá tuvo que renunciar. Entonces es un ejemplo de experiencias negativas, no se puede hacer, sí. Experiencias negativas, pero hay otras experiencias muy buenas. Por ejemplo, Uruguay pensó: tenemos que trabajar con el Estado. El Estado es mucho más rápido a la hora de implementar políticas de carácter afirmativo, es decir, políticas de selección afirmativa, de carácter social. Entonces en el Estado se hizo un programa de ascenso rápido, es decir, jóvenes sin experiencia que llegaban a entidades del Estado o a empresas industriales y comerciales del Estado, como lo es ETB, UNE, el Ecopetrol, que ingresaban a las empresas, hacían una carrera rápida al interior de la empresa. Eso estimulaba que los jóvenes buscaran el sector público, le traían creatividad e innovación al sector público, y también se establecieron unos criterios de cuotas. Esto fue el caso de Uruguay, que fue bastante exitoso. Y otros casos que son aquellos que mencionamos al comienzo, como los países que tienen las tasas de desempleo más bajas, que son los países escandinavos y Alemania, lo que han hecho, y aquí es el enfoque nuevo que le queremos dar, es no tratar solamente el tema de descuentos tributarios o el tema económico, sino tratar el tema de
moverle el corazón no al área contable de la empresa o al área financiera, sino movérselo al área de talento humano, el área que está realmente reclutando personal, que está seleccionándolo y que va a hacer los procesos de acompañamiento. Entonces, por eso nuestro nuevo enfoque, Samuel, aquí en Colombia es no solo a través de descuentos tributarios, sino a través de una política metiéndonos en las empresas, trabajando con las áreas de talento humano para que cambien la manera de ver al joven y de explorar y de sacarle provecho a un joven que arranca su vida laboral. Tenemos una llamada, 7:21 minutos. Buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos días, habla Nancy. Nancy, ¿cómo le va? Bien, gracias. Es que imagínese que yo trabajo en el área de la salud por prestación de servicios y entonces gano más o menos 1 millón de pesos. De ahí yo tengo que pagar seguridad social y entonces no me vienen quedando sino 800. Resulta que esa entidad donde yo estoy trabajando, nosotros los de prestación de servicios no tenemos derecho a unas vacaciones, a un compensatorio, en fin. Y como los de planta, sí, yo sé que eso ya es del gobierno, pero por favor deberían de tener más consideración con nosotros de prestación de servicios. Además, uno va a solicitar por ejemplo, por incapacidad, si usted lo incapacita, igual tiene que pagar su día, se lo descuentan o buscar quién le haga ese turno. Entonces, porque esa desigualdad con nosotros los de prestación de servicios. Nancy, gracias por tu pregunta. Es una pregunta que asumimos de manera crítica y autocrítica. Realmente en el área de la salud tenemos una gran dificultad y es que en la figura de prestación de servicios ha sido utilizada de manera arbitraria para ocultar relaciones laborales. Tú acabas de describir situaciones típicas de una relación laboral en la cual el trabajador debe cumplir un horario, el trabajador tiene subordinación, el trabajador tiene un jefe que le da instrucciones y eso no es un contrato de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios es aquel donde el trabajador o la persona opera de manera independiente. Entonces puede organizar su horario, puede entregar sus productos de acuerdo y distribuir su tiempo. Entonces, por eso aquí en el caso de la salud estamos trabajando Ministerio del Trabajo, las inspecciones de trabajo, los hospitales, para evitar que esa problemática siga siendo abusada y es que los contratos de prestación de servicios sean utilizados como formas para ocultar relaciones laborales, porque allí tendrías derecho a vacaciones, a tus primas y a incapacidades. Y los invitamos a estar muy atentos a este programa que en las próximas semanas estaremos justamente abordando este tema del contrato de prestación de servicios. Hay más llamadas y tienen que ver con el tema del desempleo juvenil. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Constanza Benavides. Doña Constanza, ¿cómo está usted? Constanza, buenos días. Bien, pues ando muy preocupada, la verdad sea dicha, porque yo tengo un hijo que se graduó de ingeniero ambiental de la Universidad del Bosque y créeme que ya lleva casi 1 año buscando trabajo. Él salió con muy buenas notas y todo, pero ahorita las empresas no vinculan directamente a los empleados, sino directamente son las agencias de empleos. Y la verdad que él se ha presentado muchísimo a muchas agencias de empleos, pero en ninguna lo llaman que porque no tiene experiencia, no le dan la oportunidad de comenzar. Constanza, mira, para claridad, las agencias de empleo lo que buscan es justamente que haya un lugar a donde uno acceda a varias ofertas de empleo y no tiene que ir a cada empresa a llevar su hoja de vida. Entonces, es correcto que él se haya acercado a agencias de empleo, pero como lo decíamos al comienzo del programa, las empresas exigen normalmente, y es en el 9 de cada 10 casos, al menos 6 meses de experiencia. Entonces, esto ha llevado, y nosotros desde las agencias de empleo, pues no podemos imponerle al empresario que reciba a un joven sin experiencia, tenemos es que seducirlo, persuadirlo para que realmente reciba al joven, y por eso el gobierno nacional lanzó el programa 40.000 primeros empleos. ¿Qué hace ese programa? Nosotros le decimos, señor empresario, nosotros le vamos a financiar 6 meses de salario con toda la seguridad social, prestaciones, y usted se tiene que comprometer a financiarle otros 6 meses al joven, al menos 6 meses. Pero adicionalmente se tiene que comprometer a que el puesto de trabajo que le va a ofrecer la joven sea asociado a los temas que estudió. Si él estudió ingeniería ambiental, como me mencionas, pues tiene que trabajar en temas que le enriquezcan justamente su perfil y su vida laboral. Entonces ahora te podemos decir, cuando él inició su búsqueda hace 1 año, no existía el programa. El programa en la ciudad de Bogotá se lanzó hace poco más de 5 semanas, 4 o 5 semanas, y
a través de las agencias de empleo de las cajas. Es decir, hoy aquí en Bogotá, por la ciudad de donde nos llamas, podrían acercarse a 13 distintos puntos de la ciudad. Ingresa a www.serviciodeempleo.gov.co, allí van a encontrar las direcciones y vas a poder buscar. Por ejemplo, me dicen que en el caso de Colsubsidio hay una oferta para un ingeniero ambiental. Ellos tienen de alguna empresa, entonces se pueden acercar a las agencias de empleo de Colsubsidio, de CAFAM o de Compensar, que nos están hoy administrando el programa de 40.000 primeros empleos aquí en la ciudad de Bogotá. Hablando un poco de los retenes que usted ya mencionaba, doctor Gómez, muchas veces no es el Estado también propiciador de que existan este tipo de barreras para la contratación de jóvenes. Es cierto, uno siempre dice que el ejemplo debe arrancar en casa, pero hoy te digo, Samuel, no es el caso. Nosotros en las entidades públicas tenemos una serie de limitaciones para, por ejemplo, abrirle posibilidades de pasantías laborales a los jóvenes. Una práctica laboral, muchos jóvenes que estudian ciencia política, derecho y demás, les interesaría mucho trabajar o hacer su práctica en un ministerio o en la judicatura o en una entidad pública o en una empresa pública. Y hoy por una serie de limitaciones normativas, porque en el sector público toca todo hacerlo a través de normas, pues no se pueden vincular a hacer pasantías. La dirección de la función pública, el departamento administrativo está trabajando fuertemente para solucionar eso, pero tenemos que hacer más. Hay cargos en las entidades públicas que no exigen experiencia, pero son muy poquiticos. Entonces, el ministro Lucho Garzón sí ha sido muy categórico al decir que el ejemplo tiene que comenzar en casa, y por eso tenemos que revisar en las entidades del orden nacional, ver cómo vamos a ofertar vacantes para jóvenes sin experiencia. En 30 segundos, ¿es verdad que, según algunos empresarios, los jóvenes no quieren trabajar? Pues mira que no todo es culpa de los empresarios, lo decimos aquí, es cierto. Muchas veces los jóvenes no quieren arrancar a trabajar en una empresa, pero no es por el salario. Ahí hay una idea equivocada. El joven no es porque le están ofreciendo muy poco que no se va, sino porque le están ofreciendo un tema o una actividad o una ocupación que no lo estimula, no lo seduce. Esto obviamente, Samuel, no es para todos los jóvenes que buscan trabajo. Esto es más para profesionales y de ciertos niveles socioeconómicos. Estamos hablando de clase media alta, profesionales recién egresados, que si no les ofrecen algo en un trabajo o en una actividad donde ellos sientan que van a aprender, no se quedan. Y por eso también dejan rápido el puesto de trabajo. Puede que arranque el joven 2 meses, 3 meses, dice, no, aquí realmente no estoy aprendiendo, y eso lleva también a que dejen el puesto de trabajo. Y eso refuerza la idea del empresario que el joven le va a dejar botado el puesto, entonces para que le da un chance. Por eso le decimos a los empresarios, aquí el tema es de seducir a los jóvenes, es decir, ponerlos a trabajar en temas donde ellos realmente crezcan. No es ofrecerles unos grandes salarios, es estimularlos a que trabajen en lo que ellos han estudiado. Y hasta aquí el trabajo como debe ser. Es un esfuerzo del Ministerio del Trabajo y Caracol Radio para acercarlos a ustedes al mundo laboral. Los esperamos la próxima semana a las 7 de la mañana. Que tengan un buen día. Buen día.